Y cada día pasaba y miraba al escultor ahí trabajando, y él no podía figurar lo que estaba sucediendo, hasta que comenzaron a salir la forma de aquella cara que el escultor estaba trabajando, hasta que por fin acabó el trabajo el escultor y salió todo el trabajo que él tenía puesto en su corazón de él. Y al pasar el niño una tarde le dijo: ¿cómo sabía usted que adentro de esa piedra había ese hombre? ¿Cómo sabía usted que adentro de esa piedra estaba ese hombre? Y ese es el corazón del mensaje en esta noche, hermanos. Capítulo 12 de la segunda a los Corintios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 versos, el verso número 6 y el verso número 7. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. La segunda parte del verso: pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Oremos al Señor, hermanos. Señor bendito, te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio tan grande, Señor, de venir a alabar tu dulce nombre, Señor. Bendice nuestro corazón y ayúdanos, Señor,
Te necesitamos como nunca, Señor. Usa estos labios de barro para tu honra y tu gloria solamente, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Para ti sea la honra para siempre, Señor. Si ustedes me entenderlos como lo es la gloria de Dios, tiene sus sinónimos, y la palabra gloria quiere decir el poder de Dios, la majestad de Dios y la presencia de Dios. Y en los diferentes pasajes que ustedes lo encuentran, San Juan, hablando del monte de la transfiguración, dice que el Verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Pedro, hablando del mismo incidente del monte de la transfiguración, dice que nosotros vimos su majestad de él. San Pablo, cuando le escribe a los romanos, nos dice que fuimos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, y así como Cristo resucitó por la gloria del Dios Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. A ese poder San Pablo le llama la supreeminente grandeza de su poder, que resucitó al Señor, que es la gloria del Señor. Nosotros, para poder apreciar lo que Dios nos ha dado a nosotros, y que el Señor logre preservar nuestras almas hasta su venida de Él, o sea que nosotros nos vayamos con Él, hay varias cosas que nosotros en la trayectoria de nuestra vida necesitamos dejar que entren al corazón y se queden establecidas allí. Entender que hablando de esa gloria, dice San Pablo que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos o descalificados de esa majestad y de esa gloria y de la presencia de Dios con la cual el hombre allá en el huerto estaba revestido el de ello. Por eso no alcanzaba a mirar que estaba desnudo, por la gloria y la majestad de que Dios le había impartido. Esa es una de las cosas que nosotros necesitamos grabar en nuestro corazón, que por causa de la caída en el huerto, entonces fuimos destituidos nosotros de esa gloria. Y entender en realidad que estamos aquí por la misericordia de Dios. Esa es una realidad, hermanos, que nosotros sin andarlo buscando, Él nos encontró a nosotros. Y hablo repetidamente para que nosotros podamos entender que el justo por la fe vivirá. El justo por la obediencia a la palabra se va a preservar en el camino del Señor, por la obediencia a la palabra. Se mencionan términos que en muchas ocasiones no logra uno entenderlos, como lo es la fe. La fe es la energía, es la potencia de Dios. No descubre las cosas. La fe nos lleva hasta donde está aquella cosa que ya estaba allí. A través de la obediencia a la palabra se revela. Es la energía de Dios que es impartida a nosotros a través de los recipientes que son la palabra. En la palabra viene la energía de Dios, y si nosotros obedecemos la palabra, Dios logra impartirnos de esa potencia de Él a nosotros, lo que es la fe. Por eso es que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin
obedecer la palabra, es lógico pensar que sin obedecerla no podemos agradarle al Señor, porque es necesario que todo aquel que le busca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan también. Y este hombre, San Pablo, escribió varias porciones bíblicas para que el hombre pueda entender en su corazón que si estamos aquí disfrutando de todo esto, es por la grandeza y la misericordia de Dios. Y si ustedes miran conmigo la palabra conforme en varios pasajes que se los voy a mencionar para poder entender lo que está diciendo cuando dice allá en el libro de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, que es espíritu. Hagamos nosotros al hombre a nuestra imagen, y luego usa la palabra conforme a nuestra semejanza. Es como agarramos la forma nosotros a través de la palabra. Entra uno a un molde, es lo que está hablando. Y lo que nos lleva hasta allá es la palabra del Señor. Él creó al hombre con el fin de que el hombre llegara a ser como su Criador, ejecutando su voluntad. Por eso es que se usa la palabra conforme, porque trata con el alma. Ustedes entienden que en la caída lo que se corrompió fue el cuerpo y lo que murió fue el alma y el espíritu. Es decir, que hubo una separación entre Dios, el espíritu y el alma. Lo que se corrompió fue el cuerpo. Por eso, en el rapto de la iglesia, dice San Pablo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir de ojos, porque se tocará la trompeta, y esto corruptible o esto corrompido será vestido de incorrupción, y esto mortal será vestido de inmortalidad. Y necesita uno que entender eso. Y para ello, si ustedes me tienen poquita paciencia, para que estudien la palabra conforme, la forma que nosotros tomamos para que nos lleve a cierto lugar. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, nos explica de dónde agarramos nosotros la forma satánica que traíamos, de dónde nos libró el Señor. A mí me llama mucho la atención que el Señor me haya hallado a mí sin andarlo buscando. Me manifesté a gente que no preguntaba por mí. Capítulo número 2. Y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y luego subrayan la palabra conforme a Satanás, no conforme a Dios, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Para entender cómo venimos nosotros a este mundo, de un nacimiento corruptible. Ahora, buscando esa misma palabra para entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, miren primeramente en el capítulo 4 y verso número 17,
en adelante. Se necesita que estas porciones bíblicas entren a nuestro corazón, porque hay peligros en nuestra vida, hermanos. Hay peligros tremendos que presenta el enemigo. Y si no está uno al tanto, que está uno aquí por la misericordia de Dios, hay una porción bíblica en Romanos que me llama la atención, que se le aplica a San Pablo al hombre legalista, al hombre que tiene una justicia propia. No hay una persona más difícil para enseñarle que es una persona que traiga una justicia propia. Y la razón que se ha enseñoreado de esa justicia propia es porque comienza a medirse con otra gente. Lo que hizo a Israel perderse fue precisamente la justicia propia de ellos. Su religiosidad de ellos se perdieron por esa causa. Dice San Pablo que ignorando la justicia de Dios y tratando de establecer la suya propia, no entendieron la justicia de Dios, establecieron la misma de ellos y por esa causa se perdieron. Hay mucha gente que vive en ese estado de justicia propia. La Biblia le llama legalistas. San Pablo trata con ellos en la epístola a los Romanos en el capítulo número 2. Y el consejo para ellos les dice: o menosprecias capítulo 5 o capítulo 2 y verso 4 o 5 de Romanos, dice: o menosprecias. Hermanos, en el transcurso de nuestra vida cristiana, la palabra del Señor se hace más real en nuestra vida. Se hace más real y más viva en el transcurso de nuestra vida. Si nosotros traemos nuestro corazón buscando a Dios, entonces la palabra se hace real en nuestra vida, como lo es, porque es la palabra de Dios. Y se entiende a través de la revelación. Le aconseja San Pablo a aquellas personas que viven esa vida de una justicia propia: o menosprecias, les dice, o menosprecias la benignidad de Dios, su bondad y su paciencia y su longanimidad, sabiendo que la bondad de Dios te dirige al arrepentimiento. En vez de que andes midiéndote con otras personas y concluyas con que tú eres justo, en vez de hacer eso, ¿por qué no aprecias mejor lo bondadoso que es Dios, lo paciente que es Dios, lo sufrido, lo tolerante que es Dios? Y esto te guía al arrepentimiento. Porque es lo que anda uno buscando. En cualquier problema o asuntos que uno traiga, lo primero que hay que buscar es el arrepentimiento. Porque nosotros en realidad no sabemos a fondo las cosas. El que las conoce a fondo es Dios. Él sí las conoce. San Pablo dice que él no tiene por qué ser juzgado de estos mismos corintios. Dice: aún si yo mismo me juzgo y mi conciencia está limpia, eso no me justifica delante de Dios, porque hay que esperar hasta que Él venga. Y Dios revela lo profundo y lo escondido, hermanos. Él revela todo. Nosotros estamos a la luz de la palabra del Señor. Capítulo número 4, versos 17 y 19, para entender, hermanos, para entender nosotros la grande misericordia de Dios, hermanos, el venir a poder alabar el dulce nombre del Señor, hermanos.
Hizo una maravilla el Señor en nuestras vidas, hermanos. Una maravilla. Yo no me canso en contemplar la maravilla que Dios ha hecho en mi vida, hermanos. Y considerar que qué misericordioso es Dios, hermanos. Misericordioso. Y para ello tengo que dejar que Dios llene mi corazón de agradecimiento. Y que el enemigo no me vaya a ganar, hermanos. Porque hay peligros. Miren, hay peligros de que la persona se exalte él mismo. Es la exaltación propia, que es el orgullo, es la soberbia. Y tiene el peligro de la mujer, que la mujer lo vaya a meter en actos de inmoralidad también. Y luego hay el peligro del dinero también. Hay peligros que nos rodean, que fácilmente vienen y atrapan al hombre. Y lo más terrible de todo, que cuando se encuentra atrapado, lo primero que hace el enemigo es de cegarle el entendimiento. Si ustedes recuerdan el mensaje que predicó nuestro hermano Sánchez, lo primero que le hicieron a Samson fue sacarle los ojos. Fue lo primero que hicieron. El enemigo hace esas cosas. Nosotros no queremos nada de eso. Queremos disfrutar y llegar hasta donde han llegado estos hombres, hermanos. Porque esa gloria de la cual fuimos destituidos nosotros a través de la palabra del Señor, el Señor nos la ha regresado a nosotros otra vez, hermanos. Esa gloria. Pero quiero que consideren al principio cómo llegamos nosotros aquí primeramente, hermanos. Tenemos que evaluar, hermanos, el precio de nuestras almas. Tenemos que meditar, hermanos. Meditar nosotros y tomar estimaciones de todo esto, hermanos. Hermanos que son contratistas aquí, hermanos. Antes de que ellos agarren un trabajo, tienen que hacer estimados ellos. Estimados del trabajo, para que no les vaya a salir mal el asunto y no vayan a trabajar en vano. Tienen que sentarse y meditar y pensar en lo que van a hacer. Nosotros también tenemos que sentarnos y meditar en qué es lo que ha pasado en nuestra vida, hermanos, para poder estimarlo y apreciar lo que Dios ha hecho. No nos pase como Satanás. Satanás se sentó también a hacer estimaciones y le erró al asunto. Seré semejante al Altísimo, dijo él, pero no estimó que él era una criatura, que le tocaba ese privilegio, le tocaba al hombre que Dios había creado. Tiene uno que vivir esta vida detenidamente, hermanos, y no andar uno, hermanos, tan acelerado. El pueblo del Señor, hermanos, anduvo así de esa manera. Y el profeta les habla, hermanos, que se paren. Paraos en los caminos. Párense un momento y miren. Y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Y andad por él. Y van a hallar descanso para sus almas. Sus mentes van a descansar con todo eso. Sí, hermanos, porque el único objetivo es de regresar con Dios. No hay otro objetivo, hermanos. Y nosotros a veces jugueteamos con nuestras almas, hermanos, porque no consideramos el valor de ello. El Señor le dijo, el Señor nos mencionó del precio del alma, hermanos. ¿Qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo? Imagínense ustedes comparar el alma con todas las riquezas del mundo, hermanos. ¿Y qué recompensa podrá dar el hombre por su alma? Necesitamos sentarnos y meditar en todo este asunto.
antes de que nos ganen cosas que vienen a quitarnos por donde el Señor nos lleva a nosotros. Entienden ustedes que nos ha salvado, nos ha llamado con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito de Dios. Dios tiene un propósito en la vida de ustedes y en la vida del que habla. Es el único, hermanos, objetivo, que Dios cumpla el propósito en mi vida y termine mi vida, hermanos. El hombre nomás viene y presenta una escena y se acaba, hermanos, es todo. Hay hombres que pasaron por ello, que la escena de ellos fue corta. La vida de Esteban fue cortita, hermanos, la vida de él. No obstante, él presentó lo que Dios había puesto en su corazón. Así también nosotros traemos un trabajo que desempeñar que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nos ha dado ese privilegio a nosotros. Y para ello necesitamos nosotros que buscar de qué manera Dios nos puede cuidar a nosotros. Y una de ellas es de que yo no tengo ningunos negocios aquí si no fuera por la misericordia de Dios. Imagínense dónde andaba uno oyendo el testimonio del hermano. Y no nos dijo si se bautizó o no se bautizó. ¿Se bautizó? Eso es lo principal de todo y no nos dijo. Nos dijo que ya lo andaban plomeando, ¿verdad? Qué horrible cuando miro esa pistola, hermanos. Qué bárbaro. Se mira el cañón tremendo, hermanos. Y nomás esperar que le suenen el asunto y se fue todo, hermanos. Gracias a Dios que está aquí. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de ese incidente allá en Matamoros, hermanos. A la que le decían la madrina, todavía no sale, hermanos, todavía está allá. Y al que le decían el padrino era homosexual el individuo y traía un joven de 19 años. Y ya cuando lo sitió la policía, mató a su querido y se mató él también. La paga del pecado, hermanos, es muerte, hermanos. Allá andaba uno, hermanos, y Dios nos rescató y nos trajo con el fin de disciplinarnos a nosotros, hermanos. Batallamos porque no estamos acostumbrados a eso, batallamos. No debemos batallar, debemos someternos nosotros para que Dios pueda hacer con nuestra vida lo que Él requiere hacer o lo que va a hacer, hermanos. En quebrantamientos. A mí me llama la atención David, un hombre que logra abrir su corazón en todo. Cuando Absalón le andaba tratando de ganar con su trono, retratan a David descalzo. Imagínense un rey ungido, descalzo, cubierta su cabeza con una toalla y llorando. Y le dice al sacerdote que se traiga el arca. Y al fin le dice, no, mejor déjala allí. Y si Dios le place de regresarme a que yo mire el arca, entonces que Dios me regrese. Y si Dios no me va a regresar, entonces que haga conmigo como bien le parezca a Él. Somos de Él, hermanos. Nos ha comprado con su sangre preciosa. No le pertenecemos a nadie más. Efesios, hermanos, para alcanzar a mirar lo básico en nuestras vidas cristianas, hermanos. Capítulo 4 y verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, una mente vacía, hermanos, que es el campo de la batalla. Y a causa de la mente vacía, en el verso 18, está un entendimiento entenebrecido, un entendimiento en tinieblas. Y por causa de ello no podemos saborear la naturaleza divina de Dios
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron todo sentido de conciencia, se entregaron a una vida desenfrenada, a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Llegando así, hermanos, el Señor iluminó nuestro entendimiento, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Quitó aquel corazón que menciona allí de piedra, lo quitó y puso uno de carne. Hizo renacer a su Hijo en vez del hombre viejo. Limpió nuestra conciencia con su sangre preciosa. Y sobre todas las cosas vino a vivir adentro de nuestro corazón. Gratis todo, hermanos, gratuitamente. Allá donde dice San Pablo que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Romanos, hermanos. No hay motivo, hermanos, ni hay razón para desbalagarse uno, hermanos. No hay, nomás que el enemigo es astuto, hermanos. Capítulo 3 y verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, que podamos presentarnos delante de Dios sin mancha, sin pecado, hermanos, nomás por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Miren conmigo un ratito el ministerio que Dios nos ha dado para considerar cómo depositó esa gloria en nuestros corazones. Si ustedes miran en la segunda carta a los Corintios, del capítulo 3 al capítulo 4, está haciendo la diferencia de la ley y de la gracia del Señor. Miren nomás el verso número 7, así le nombra al ministerio de la ley. Y si el ministerio de muerte, grabada con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. El verso número 9 ya le llamó en el verso 7 el ministerio de muerte. En el verso 9 le llama, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Miren el verso número 17. Para entender nuestro ministerio,
Lo que el mundo necesita, hermanos, es que podamos impartirles a ellos esta gloria, esta manifestación de Dios. Miren en el verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice allá en Hebreos, hermanos, que somos participantes de Cristo. Nos hizo participantes de su llamamiento. Este mundo no tiene otra solución más que la iglesia, hermanos. No tiene otra solución. Los sistemas judiciales no tienen la solución para las enfermedades que llegan allí, hermanos. No las tienen. Cual sea la enfermedad con el cual llegue la persona a la penitencia, el sistema judicial no tiene el remedio para ellos. Los lugares de rehabilitación, Alcoholics Anonymous y todas esas partes no tienen la solución para transformar una vida, hermanos. No la tienen. El único que la tiene es la iglesia, que es el cuerpo del Señor, hermanos. Nadie más la tiene. Y nosotros necesitamos aprender a transmitir eso que Dios nos ha dado. Miren el ministerio que nos ha dado el Señor en el capítulo número 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Subrayan eso, hermanos. Subrayan eso. Por eso la verdad ha venido a ser depositada en nuestro corazón, para que sea manifestada, para que sea revelada, para que la gente alcance a mirar la verdad, hermanos. Porque lo que los tiene atrapados es la mentira. Pero voy a leer de nuevo para que miren donde les estoy mencionando. Miren, esta verdad que Dios ha depositado en mi corazón tiene que manifestarse. Estando adentro está invisible, pero saliendo se manifiesta, se hace visible. Eso fue lo que les llamó la atención a los discípulos, que dijeron: este sí enseña con autoridad, no como los escribas. Los escribas enseñan pero no hacen, este sí hace. Y es lo que la gente quiere mirar. La gente quiere mirar algo real, hermanos, algo verdadero. Y el único real y verdadero es Dios, hermanos, no hay nadie más. Es el único. Él es la realidad. Por eso dentro de nosotros anhelamos, hermanos, mirar algo que sea real, algo que sea verdadero. Las cosas de este mundo, hermanos, nos causa desánimo porque se mira lo artificial, lo ficticio. Se hace viejo, se acaba, hermanos, termina. Nosotros somos eternos y lo único que nos puede satisfacer son cosas eternas, hermanos. Esto es lo que nos trae vida a nosotros. Pero quiero que miren esto, que las gentes tienen que mirar la verdad manifestada. Tiene que cuidarse mucho, hermanos, mucho. Cuando va uno a hablar, pensar en lo que va uno a hablar, no le hacen que aprieto ande. Cuenta la verdad. No le hace lo que... Contando la verdad, ahí se acabó. Cuentas una mentira, tienes que contar otra.
Tienes que contar 20 para que te crean la primera, ahora para que te crean las 20. No hay como la verdad, hermanos. Qué cosa tan preciosa la verdad, hermanos. Llegando a la verdad, nosotros nos hemos encontrado con la verdad. Y donde quiera que le andemos rodeando, vamos a encontrarnos con la verdad. Porque la verdad no se quita de allí. Fue lo que dijo Santiago, que no tiene sombra de variación. No varía, es la misma. No varía. Nosotros debemos acostumbrarnos a andar en la verdad, hermanos. El Señor le dijo a los judíos que habían creído que si permanecieren, si ustedes continúan en mi palabra, verdaderamente seréis mis aprendedores. Esto es lo que la palabra discípulo. Hermanos, nosotros tenemos que entender lo que el Señor anuncia, hermanos. Si alguno es un acto de voluntad, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y cualquiera que no deje a su padre, madre, hijos y lo demás, no es digno de que tú aprendas de mí. No te voy a dejar aprender de mí. Tiene su condición, hermanos. Yo quiero aprender de Él, hermanos. Quiero aprender de Él, porque Él puede enseñar cosas que las universidades no enseñan, hermanos. Uno de los regalos más grandes que Dios le ha dado a la humanidad es la revelación de su palabra, hermanos. No hay una cosa más preciosa que usted esté leyendo y que Dios le revele. No hay una cosa más preciosa. Le llena su alma de gozo, hermanos, porque ha saboreado lo que es la realidad, la revelación. Cuando el Señor habla que sobre de esta roca, cuando está hablando de roca, está hablando de conocimiento exacto. Miren, yo les estoy predicando a ustedes, posiblemente haga el error de no comunicar bien lo que quiero comunicar, o ustedes no oigan bien lo que estoy comunicando, y entonces no llega la verdad con exactitud. Pero cuando el Señor revela, llega la verdad con exactitud. Y aparte de ello, llega y se graba en el corazón de la persona. Por eso dijo el Señor que sobre de esta roca, sobre de este conocimiento revelado, voy a edificar a mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Usted puede llevar esta verdad hasta donde está Satanás encerrado. Y las puertas del infierno no pueden con esa palabra, hermanos. Es lo que está mencionando. Por eso les digo que Dios nos ha dado algo divino y grande a nosotros, hermanos. Yo me considero como el hombre más bendecido de todo el mundo, hermanos. Sí, porque nomás en pensar que me escogió Él, hermanos. Me llama la atención lo que Ananías le dice a San Pablo: el Dios de nuestros padres, el que se te apareció en el camino, te ha escogido, Pablo. Ahorita están escogiendo deportistas, hermanos, los equipos de la pelota, pagándoles 2 millones, 3 millones. Escogen los mejores jugadores, hermanos. El Señor, cuando nos escogió a nosotros, dice la Biblia que el ojo de Jehová, hermanos, el ojo de Jehová camina por toda la tierra, buscando un corazón recto para vestirlo del poder de Dios, hermanos. El privilegio que Dios le ha dado al hombre, hermanos. Con mucha razón dijo aquel individuo: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Vamos bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos
a toda conciencia humana delante de Dios. Versos 3 y 4 es un paréntesis. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren, para que miren el paréntesis que está allí, hermanos. Se alcanza a entender leyendo el verso 4 y brincando al 5. Miren cómo encaja. Dice el verso número 2 y luego el 5. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Cristo. Ahora miren cómo llegó esa gloria a ser depositada en nuestro corazón, hermanos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Guarden este lugarcito y miren en San Marcos, capítulo número 4, para mirar lo que viene a pleitear contra la palabra, hermanos. Capítulo número 4 y verso número 15 del Evangelio del Señor según San Marcos. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, subrayen la palabra tribulación, o la persecución también, por causa de la palabra, luego tropiezan. 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, miren esto mismo allá donde estábamos. En 2 Corintios capítulo 4. Para que esta gloria se revele, hermanos, tiene que haber quebrantamientos en nuestra vida.
quebrantamientos. Pero si uno persiste en la palabra, miren en el verso número 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, por causa de guardar la palabra, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Miren el propósito, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La palabra manifestar es que lo invisible se haga visible. Verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo. Se fijan bien, porque en las pruebas y en las persecuciones llega el hombre hasta quedar inservible, hermanos. Inservible, porque esas persecuciones, esas tentaciones y esas pruebas son exteriores, que tienen efecto en el hombre interior, en la mente, en lo espiritual, hermanos. Allá es donde llegan y se hace una tempestad ahí adentro, hermanos, donde queda el hombre inservible, hermanos. Y es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos, que no somos suficientes nosotros para esto. Entonces Él obra en el quebrantamiento. Es donde obra. Es lo que está mencionando, que por causa de la palabra somos atribulados nosotros. Pero si persistimos en la palabra, la tribulación no nos consume a nosotros por la palabra. Nos mantenemos en la fe, resistimos al diablo en la obediencia a la palabra, hermanos. No hay de otro modo de conocerlo, hermanos. No hay de otro modo. Solamente por quebrantamiento tiene su ciclo, hermanos. Como yo amo a Dios y Dios es mi vida, hermanos. Él es todo para mí, hermanos. Entonces al perseguirlo, Satanás se va a atravesar, hermanos. Eso ni hablar, hermanos. Eso ni hablar. Es del modo que Él se revela. No hay de otro modo. Para poder guardarnos de los peligros que hay allí, hermanos. Si no, los peligros nos arrebatan y nos llevan, hermanos. Nos llevan. Por eso dice en el verso número 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Miren lo que está hablando San Pablo. No está hablando del rapto ni de la resurrección. Está hablando en la situación que queda el hombre. Y cualquier persona que busca a Dios de todo corazón va a entrar por allí, hermanos. Miren en el capítulo número 1 de la segunda a los Corintios y verso número 8.
Está hablando San Pablo del conflicto que tuvo cuando estaba estableciendo la iglesia de los Efesios. Segunda los Corintios capítulo 1 y verso número 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, y de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, y subraya, para que no confiásemos en nosotros mismos. Ese es un error, hermanos, un error mortal, el pensar que yo soy suficiente para esto, hermanos. Es un error que me trae muerte a mí. Entonces, yo debo darle gracias a Dios por las pruebas que me guardan. Las pruebas me preservan, hermanos. Me preservan que yo no me enaltezca, hermanos. Manteniéndome así, el Señor me cuida. Y lo que tienen que pensar es que Dios no manda las pruebas, hermanos. Miren un poquito más de ahí de esa porción para entender que el que resucitó a Jesús nos resucita a nosotros. Porque el hombre cuando queda muerto, casi muerto, entonces se da cuenta que él no es suficiente. Y el que lo levanta de allí para que prosiga su ministerio es Dios, no hay nadie más, hermano. Está tremendo por donde pasa el hombre, hermanos. Tremendísimo. Yo me acuerdo con este parálisis facial que me dio y luego sobre ello, hermanos, que me va dando pulmonía, hermanos. Duré como 4 o 5 meses que no sabía ni dónde andaba, hermanos. No sabía ni dónde andaba. Y el diablo aventándole unas acusaciones, hermanos. Tremendo, hermanos. En la noche una desesperación tremenda, hermanos. Y la mente en grandes, hermanos. El ojo lo sentía acá arriba, hermanos. Y me ardía como si anduviera lleno de chile esa cosa, hermanos. A medianoche, sin poder dormir, sin poder hablar, hermanos, sin poder comer, hermanos. El hombre queda inservible completamente, hermanos. Y le da uno gracias a Dios para comprender uno que uno no es nadie, hermanos. De otra manera el hombre se engloba y se va, hermanos, se pierde. A esto se refiere San Pablo en la porción bíblica que les presenté. De eso San Pablo se está refiriendo. Que qué bueno que trae esa prueba, qué bueno que la trae. Sí, hermanos, después le da uno a Dios gracias, lo cuida uno. Miren los leprosos, hermanos. Ellos no saben, porque ya se les acaba su sentimiento, el sentido, ya no sienten. Vienen ratas a comérseles parte de su cuerpo que ellos no sienten. Y se acaban sus cuerpos sin darse cuenta ellos. Hay enfermedades de la lepra donde la persona se muerde el dedo hasta que se lo acaba sin ningún dolor, hermanos. Yo fui a ver a un hombre que tenía cáncer, le dieron chocolate, el chocolate cuando pasa por la garganta, cuidado, hermanos, caliente. Se lo dieron a él hirviendo, hermanos, y se lo tomó así, sin sentir. Le dije a la enfermera que no está caliente, dice, pero tiene cáncer en la garganta, no siente. Entonces el dolor viene a preservarnos. La prueba, hermanos, viene a guardarnos.
que nos guardemos humildes y mansos y que no nos enaltezcamos nosotros porque nos perdemos en la exaltación propia, hermanos. No es algo que se suple nomás en el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios se fue por esa causa. Jeremías con lágrimas les dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía tampoco, ni se alabe el rico en su riqueza. Si es que te has de alabar, alábate en que me conoces a mí y que me entiendes a mí también, y que sepas que yo hago misericordia, justo y juicio, y es lo que quiero en la tierra, que ustedes hagan misericordia, hagan juicio y justicia también. Miren lo que dice aquí San Pablo, hermanos. Yo quise muy valiente, hermanos, seguir enseñando. Ya me moría, hermanos. Sentía que se me trabaron todas las quijadas y todo. Y mi mente, hermanos, estaba en grande. Como diciéndome el Señor, vale más que le pagues. Y me fui a la casa llorando, hermanos. Y por 4 o 5 meses no pude estar detrás de este púlpito, hermanos. Diciéndome el Señor, tú vas a estar detrás de ese púlpito cuando yo te permite que estés. Y le doy gracias por todo ello, hermanos. Le doy gracias al Señor. Miren en el capítulo 1, allí les estoy mencionando para entender en el verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró tiempo pasado y nos libra tiempo presente, quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Nomás con el fin de sacar a ese hombre que está allá adentro, hermanos. Nomás con ese fin. Que alcancemos a mirar a ese hombre amable, a ese hombre amoroso, hermanos. A ese hombre con la imagen de Dios, hermanos. A ese hombre es al que Dios quiere sacar de allí, hermanos, para que la gente alcance a mirar la imagen de su Hijo, de Él, hermanos, que es la gloria del Señor. Es lo que quiere quebrantar ese cascarón y sacar a ese hombre que tengo allá adentro. Miren lo que San Pablo presenta, porque San Pablo llega a la conclusión de todo esto, hermanos. San Pablo experimenta el rapto, hermanos. Pero miren, antes de considerarlo, miren ustedes en el verso 24 en adelante lo que cuesta la revelación, hermanos. Yo me pongo a pensar y entiendo desde luego que por la vanidad y el orgullo que está en nosotros, hermanos. Yo como batallaba al principio cuando se hablaba del orgullo, como batallaba para aplicármelo a mí mismo, hermanos. Hasta que comencé a pasar por pruebas, entonces el Señor me enseñó que el hombre no es nadie. Tiene uno que entender, hermanos, que el orgullo, la vanidad y todas las cosas, allí andan, hermanos, allí andan. Nomás lo que hace falta es que suceda algo que nos sorprenda, y sorprendiéndonos brota esa cosa. Y el Señor quiere sanarnos de todo ello. Ahora miren en el capítulo 12,
lo que San Pablo le da gracias a Dios por las pruebas. Verso capítulo 11 y verso 24. Y ustedes me dicen, a ver si se trata de sufrimientos. De los judíos, 11:24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 195 azotadas, hermanos. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y vamos al pasaje que les leí. Ya andamos terminando, hermanos. Entonces cualquier persona que tenga el anhelo de conocerlo debe saber que va a entrar en un quebrantamiento. Y debemos dar gracias por el quebrantamiento, porque nos cuida de la soberbia, hermanos. Nos cuida de ello. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Por eso San Pablo habla del rapto de la iglesia. Dios no menciona del rapto, Dios menciona de la resurrección. ¿Entienden la culminación de esa gloria que se va manifestando? A su tiempo llega a la conclusión, ya con un cuerpo inmortal, hermanos. A su tiempo es lo que va a ser, es nuestro fin. Verso 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, libres de fábulas, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Miren, uno de los cuidados que tenemos que tener en nuestra vida, pero lo dejo para que nadie piense de mí
más de lo que en mí ve o oye de mí. Es todo. Que el hombre es mortal, que es falible, que necesita ayuda, ¿verdad? Es lo que tienen que ver en la persona. Que lo que Dios tenga en su vida, pues hay que esperar. Para no exaltar al hombre, hermanos. Que no debemos pensar más de él que lo que vemos y lo que oímos, es todo. Para cuidar que él no se gloríe. Miren lo que dice. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y lo otro es la revelación excesiva que Dios le da a uno. Hermanos, casi es imposible cuando Dios se le revela algo a un hombre. Tiene que estar bien guardadito para que no se exalte, hermanos. Lleva uno unas sorpresas leyendo y diciendo uno, mira, yo no había visto esto. Y son cosas que el Señor le revela a la persona, que quisiera uno levantarse y decirle a todo el mundo, hermanos. Y por eso, junto con la revelación, llega el quebrantamiento también. ¿Me están entendiendo lo que digo, hermanos? Para que la exaltación no nos vaya a ganar a nosotros, hermanos. No hay una cosa más terrible que ensoberbecerse uno, hermanos. En la Biblia, hermanos, si encuentran ustedes lo que le ganó al hombre, hermanos, fue la soberbia. Que Dios le permite al hombre cosas grandes, hermanos. Hombres que formaron imperios tremendos, hermanos. Nomás por la mentalidad de sus individuos. Nabucodonosor, hermanos, Alejandro el Grande, todos esos hombres, hermanos, hacer imperios, hermanos, imperios tremendos, donde se encontraban maravillas del mundo, hermanos. Y por esa causa fue el profeta de Dios y le dijo a Nabucodonosor, le dijo, ¿por qué no remites tus pecados? Y dejas tú de andar presionando a la gente. Y posiblemente tu tranquilidad prolongue otro tiempo. Advirtiéndolo que no te vaya a ganar la soberbia. Transmite o remite tus pecados. Remítelos y no dejes de presionarla. Ya deja de presionar la gente y posiblemente tu felicidad o tu tranquilidad te prolongue por un momento. Le duró el consejo 1 año, hermanos. 1 año. Y a vuelta de año llegó la soberbia tocando la puerta. Aquí estoy, Nabucodonosor. Y entró a su corazón, hermanos. Y si el pastor no se cuida, hermanos, comienza a considerar cuánta gente. Me acuerdo en la Florida, hermanos, un templo semejante, esto estaba lleno. Y pasó por mi mente la soberbia, hermanos, y me dijo, cuánta gente. Pero oí la impresión de Dios que me dijo, ¿cuántos están salvos, mijo? ¿Como cuántos están salvos? Para cuidarme de la soberbia, hermanos. A Nabucodonosor llegó la soberbia y se metió allí. Muchas veces, hermanos, en las congregaciones, yo trabajé de copastor 2 veces en iglesias grandes en el norte, hermanos. Y si no se cuida uno, hermanos,
Los mismos hermanos lo meten a uno en tentaciones, hermanos, en tentaciones. Andaban con el asunto, hermano, ¿por qué no nos pastorea usted a nosotros? El hermano Jenny Joel era secretario de misiones, entonces él se mantenía afuera mucho tiempo, 2, 3 semanas supervisando el extranjero. Entonces yo estaba ahí en la iglesia atendiendo funerales y todo ello. Bueno, me llamaban, hermano, ¿por qué no nos pastorea usted, hermano? El hermano nunca está aquí. No, el hermano es el pastor aquí, él anda atendiendo el extranjero, hay que orar por él para que el Señor lo cuide allá. Bueno, para no hacer la historia larga, un día, hermanos, me llegaron con 4 hojas de papel llenas de nombres de hermanos. Mire, hermano, juntamos todos estos nombres para mandarlos a la mesa directiva pidiendo que usted sea nuestro pastor. Le dije, mire, deme esas 4 hojas de papel para romperlas. Yo no necesito que ustedes me pongan de pastor. El día que Dios quiera ponerme de pastor, Dios me pone de pastor, hermanos. Esos son los zafarranchos que hemos sufrido aquí. Y que todavía está pendiente la causa de la iglesia. Nomás porque un individuo comenzó a pensar, pues yo canto mejor que él y toco guitarra, este individuo ni canta y luego ya tan viejo así. No se equivoquen ustedes con la edad, hermanos. No se equivoquen con la edad. El Señor, cuando termine con mi ministerio, Él mismo me quita de aquí, hermanos. Muchas veces hay personas, he oído a personas mencionarle a hombres de responsabilidad viejito. No tengan cuidado ustedes de todo ello, hermanos. En la Biblia encuentran todo lo que ustedes, lo que les estoy mencionando, lo encuentran en la Biblia. A Jeroboam tenía un hijo enfermo. El profeta ya estaba viejo y estaba ciego también. Entonces Jeroboam le dijo a su esposa, disfrázate y ve, pregúntale al profeta que qué es lo que va a suceder con mi hijo. Y cuando ella iba en el camino, entonces Dios le dijo al profeta, la esposa de Jeroboam viene disfrazada para acá. Y cuando tocó la puerta, le dijo el profeta, ¿por qué te disfrazaste? Ciego. Dios no está ciego, hermanos. Y esta obra le pertenece a Dios, hermanos. Él la compró. A Él le pertenece todo ello. Debemos vivir confiados, hermanos, que esta obra es de Dios. Él la compró con su sangre preciosa. Otra vez el capítulo 12 y verso número 6 y luego otra porción bíblica y terminamos, hermanos. Terminamos. Y puede a uno porque Dios le enseña a uno. Yo no tengo pensado, hermanos, yo estar aquí todo el tiempo. Yo pienso que el día menos pensado, yo espero que el Señor venga en el rapto y me lleve lo que yo quiero. Yo no me quiero morir, ustedes quieren morirse. Yo ni ganas tengo, hermano. Pero yo tengo que ir pensando que yo no voy a ser el pastor aquí todo el tiempo. Y por eso estamos entrenando personas que traen testimonio y todo para que ellos tomen este lugar, hermanos. Si no es nuestro, no es nuestro. Y hay algo que el pastor debe ir pensando, hermanos, de dejar la obra a alguien que la pueda seguir bendiciendo. Si no está uno aquí, hermanos, por capricho, está uno aquí porque Dios lo tiene a uno aquí.
capítulo 12 y verso número 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora miren un pasaje semejante a este, y con eso vamos a terminar. Segunda epístola de Pedro. San Pablo fue levantado hasta el paraíso. San Pedro alcanzó a mirar al Señor, transfigurarse. Lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestra vida si nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, hermano. Esa es la riqueza y el gozo de la vida cristiana, sentir que Dios lo va transformando a uno. ¿Cuántos de ustedes quieren ser más amables, hermano? Eso es lo que Dios quiere sacar de allí. Ser más paciente, más amable, más amoroso. Algo que sea real, no algo que yo quiera producir, no algo que Dios produzca a través de su palabra. Pero te van a costar padecimientos para sacar a ese hombre de ahí adentro. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahora San Pedro nos explica lo que él miró en el monte de la transfiguración. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 en adelante, y ya estamos por terminar. Todos los que estamos aquí tenemos hambre de conocerlo mejor, hermanos. Tenemos hambre de ser transformados, hermanos. Sí, de conocer a ese hombre interior que está allí, hermanos. Verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora, amor, en lo que dice San Pedro, lo que nos puede transformar a nosotros para que esa gloria se exteriorice de allí y podamos hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. Miren, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Y lo profético de esa palabra es que nos va transformando de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien
en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Miren, esta carne es el lugar oscuro, hermanos. Y esa gloria que está allá adentro, a través de la obediencia a la palabra, la va exteriorizando hasta que salga el lucero de la mañana y la gente alcance a mirar al Señor en nuestras vidas. Eso es lo que se trata. Esa es la riqueza que Dios le ha dado a la iglesia, hermanos. Miren, para entender qué es la palabra única, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es el Señor, salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de diversas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios habló ayer, nos está hablando ahora y nos va a hablar mañana para sacar esa gloria que Él ha depositado allí. Si se ponen en pie, los voy a invitar al altar, hermanos, para poder ser un auxilio a este mundo. Me gozo en mirar los testimonios, oír los testimonios, hermanos, que hay gente que anda tocando puertas, hermanos, para agarrarle el sabor a las almas y mirar los sufrimientos, hermanos, que hay en los hogares. Quisiera comprender, y los voy a invitar, hermanos, tomen su tiempo para que platiquen con Dios y exprésenle sus deseos, hermanos. El único objetivo es de regresarnos con Dios, hermanos. Quisiera comprender por qué Dios eligió para hablarle a Moisés. Aquella humilde zarza plantada en el desierto, habiendo tanta flor. La voz de su presencia, la llama de su gloria, entre las rocas ardió. Y parado en una zarza, al mundo se mostró. Dígale al Señor: quémame, 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 tan solo una vez. Quémame, tan solo una vez.
no puedo imaginar por qué Dios me eligió si no soy el mejor. Delante de sus ojos, cómo nos parecemos aquella zarza y yo. No lo hubiera creído, no lo hubiera creído, que Dios me quisiera más. Si una zarza pudo arder, si una zarza pudo arder quiero yo también. Que